estimados participantes, reciban un cordial saludo en nombre de Aula Clix y de quien les habla, Laura Esqueda. En esta oportunidad vamos a hacer una actividad relacionada a la creación de una base de datos en Excel. Es importante que ustedes conozcan cómo realizar una base de datos sencilla y que puedan ir afianzando sus conocimientos en el área para que puedan desarrollar más adelante nuevas actividades. Sin mayor preámbulo, vamos a iniciar la actividad. Lo primero que deberíamos manejar es conocer de qué se trata Excel y para qué nos sirve. Excel es un programa del tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios y otros muchos más complejos. Excel es una herramienta, una hoja de cálculo que está integrada en la suite de Microsoft Office. Por lo tanto, su uso ha sido definitivamente muy conocido por muchas personas y lo importante es aprender a aprovechar las distintas funcionalidades y beneficios que nos ofrece. ¿Para qué nos sirve Excel? Excel, como ya lo dije, es una hoja de cálculo, es un programa que es capaz de trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras y gráficos. Es una herramienta que suele ser de utilidad para distintos ámbitos. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan Excel? Excel solamente no les va a ser de apoyo para su trabajo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal y académico, ya que a través de él ustedes pueden realizar distintos cálculos sencillos que van a poder ir desempeñando de una manera paulatina, es decir, van a empezar desde lo más básico hasta hacer funcionalidades más complejas. Su uso es muy sencillo y la manera de utilizar las diferentes funcionalidades que tiene son de fácil aprendizaje. Para nosotros empezar a trabajar con una base de datos, es importante conocer el contexto que está relacionado. En este caso, vamos a iniciar con conocer qué es un dato. Un dato es una representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etcétera, de un atributo variable cuantitativa o cualitativa. Si lo vemos desde este punto de vista, de pronto el concepto nos puede sonar un poco abstracto. Sin embargo, día a día estamos trabajando con diferentes datos. Por sí solo, el dato no constituye información. Cuando nosotros tenemos la información completa, es porque existen varios datos que se han relacionado entre sí para construirla. Un ejemplo sencillo, si tenemos el nombre, el apellido y la edad de un estudiante, cada dato por sí solo no nos representa información. Sin embargo, al nosotros colocar el nombre y el apellido y la edad con un código de usuario o el curso al que está inscrito, ya eso sí nos representa información. Pero ¿qué podemos hacer nosotros con un dato? Tenemos que saber cómo se organizan los datos en una hoja de Excel. ¿Cómo se organizan? Sencillo. Si detallamos una tabla, vamos a identificar que se asemeja muchísimo a una hoja de Excel. ¿Por qué? Porque ambas están divididas en columnas y filas. Por esta razón, Excel ha sido utilizado por mucho tiempo y por muchas personas como un repositorio de datos. ¿Qué es un repositorio de datos? Es simplemente una estructura que nos permite recopilar datos que para nosotros representan información. Un repositorio de datos no es otra cosa que una base de datos. Para trabajar con una base de datos, debemos saber cómo se representan los datos en una hoja de Excel y en una tabla. Si vemos la información que tenemos en pantalla, podemos observar que en la tabla está colocadas columnas debidamente identificadas con un nombre y tenemos filas donde se colocan los datos. Si vemos esta representación en una hoja de Excel, vamos a observar que cada columna de igual forma tiene un nombre, una identificación especial,
y que cada una de las filas que conforman esta columna tienen datos. En este caso estamos hablando de nombres, de apellidos, de edad, y que en cada una de las filas existe un dato para cada uno de los campos que estamos ingresando. Pueden identificar visualmente que la estructura de una tabla es similar a la hoja de Excel. Por lo tanto, representar cada tabla en una hoja de Excel resulta muy sencillo. Pero conocemos qué es una base de datos. Una base de datos es simplemente una estructura que va a tener una identificación. En este caso, el ejemplo que tenemos en pantalla, hablamos de que la estructura se llama tabla 1, que está conformada por 3 columnas y que cada columna tiene 4 filas. En estas columnas y en estas filas nosotros vamos a ingresar información con la que vamos a trabajar. Pero ¿cuál es la definición formal de una base de datos? Es un conjunto de datos que ha sido organizado bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para ser utilizada en cualquier momento. Teniendo claro qué es un dato, qué es una base de datos y cómo podemos colocar esta información en Excel, vamos a avanzar. Vamos a trabajar y a definir claramente cómo se organiza una base de datos, cómo está organizada. Tenemos en pantalla dos ejemplos. Tenemos la tabla 1, que tiene 3 columnas, y tenemos la tabla 2, que tiene 3 columnas. En cada una de estas columnas, nosotros vamos a colocar un nombre que va a definir los diferentes datos que pertenecerán a la columna. Y en cada una de las filas vamos a colocar datos que forman parte de la columna que estamos identificando. Por ejemplo, puedo colocar, en el caso de la tabla 1, sucursales. Columna 1 podría colocar el nombre de la sucursal. En la columna 2 podríamos hablar del código. Y en la columna 3 podríamos hablar de la dirección de la sucursal. Al organizar esa información, el orden que deberíamos proponer es el código de la sucursal, el nombre de la sucursal y la dirección de la sucursal. Y así sucesivamente con cada una de las diferentes estructuras que ustedes van realizando. Una base de datos organiza la información relacionada en tablas, las cuales están compuestas por columnas y filas. Una tabla tendrá un número específico de columnas, pero tendrá cualquier número de filas. Cuando ustedes organizan una base de datos y la llevan a Excel, se van a dar cuenta que muchas veces la estructura puede variar de hasta 255 filas por cada una de las columnas que están representando. Tenemos claro cómo se organiza la información en una base de datos. Vamos a hablar del proceso en general, el proceso que se realiza cada vez que se va a realizar una estructura para una base de datos. ¿Qué hacemos? Primero identificamos las tablas. En este caso, tenemos 3 tablas principales identificadas como productos, sucursales y clientes. Definimos los campos que van a estar colocados en cada una de estas tablas. En el caso de productos, podríamos hablar del código de producto, el nombre del producto, las características del producto, la ubicación del producto. Para sucursal, igual debemos identificar los campos que vamos a colocar. Y en el caso de clientes, podríamos hablar del código de cliente, nombre y apellido, un número de identificación. Y así vamos a ir colocando sucesivamente cada una de la información que necesitamos tener del cliente. Luego vamos a determinar los campos claves. Los campos claves son aquellos campos que nos van a identificar de forma única y exclusiva una identificación para cada tabla. Por ejemplo, en el campo, la tabla de código, en la tabla de productos, nosotros podemos identificar un código para los productos en el caso de sucursales y en el caso de clientes. El código que vamos a asignarle al producto debe identificar de manera única el producto que estamos colocando. Es decir, yo no puedo utilizar un código para 2 productos. Es importante que esa información la tengamos clara
para que más adelante no exista inconsistencia en la estructura que estamos organizando. Como punto 4, estamos hablando de establecer las relaciones entre las tablas. Por ejemplo, yo podría decir que mi tabla producto y mi tabla sucursal se puede relacionar a través de un código que voy a colocar en la tabla producto, donde voy a indicar en qué sucursal se ubica ese producto. Simplemente al tener el código de la sucursal, en mi tabla sucursal yo puedo ubicar el nombre de la sucursal a la que estoy haciendo referencia. Finalmente, debemos identificar y remover los datos repetidos. Muchas veces en las estructuras que manejamos existen campos que se repiten y que nos van a causar inconsistencia en los datos, en la información que estamos manejando. Es muy importante que se realice una limpieza de las tablas antes de empezar a utilizarlas para vaciarlas en un manejador de base de datos. Ok, tenemos claro qué es una base de datos, qué es un dato, cómo podemos organizar la información para generar una base de datos. Muy interesante. Pero ¿cómo hacemos para organizar esta información en una hoja de Excel? ¿Cómo lo gestionamos? Te invito a continuar. Vamos a seguir adelante para ver ese proceso. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Debemos tener claro, para crear una base de datos sencilla en Excel, como el ejemplo que vamos a ver a continuación, tenemos que tomar en consideración los diferentes pasos que acabamos de mencionar. Debemos tener clara la organización de los datos que vamos a colocar, debemos limpiar la base de datos, es decir, que no haya información repetida ni redundante, que cada uno de los campos tenga el formato que corresponde, que no tengamos ninguna información adicional que pueda causar cualquier tipo de inconsistencia. Posteriormente, cuando ya tenemos toda esa información depurada y tenemos la tabla lista, vamos a descubrir dos maneras sencillas para realizar este trabajo. Tenemos una primera forma que es de forma manual y una segunda que es a través de un formulario. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas opciones para que ustedes puedan visualizar cómo pueden trabajar. Cuando hablamos de crear la tabla, cuando hablamos de crear la estructura en Excel de forma manual, simplemente estamos hablando de que creamos la estructura en una hoja. Fíjense que estamos identificando claramente cada una de las columnas y cada uno de los campos que forman parte de las filas de cada columna. En el caso del código, tenemos diferentes códigos. En el caso del nombre, en el caso del curso. Para el ejemplo que estamos visualizando en este momento, estamos hablando de unos estudiantes que se están inscribiendo en diferentes cursos. En este caso, idiomas, marketing y ofimática. Cada uno de estos cursos tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Y cada uno de estos campos se ingresa de forma manual. ¿Cómo los ingresamos? Cada uno de los campos se van colocando de forma manual, es decir, cada dato que yo ingreso en mi tabla, voy ingresándolo a través del teclado, pero uno a uno, hasta conformar toda la estructura de cada una de las columnas que definen la estructura de información. Luego que yo coloco toda la información, le voy a dar a guardar como, voy a colocar un nombre que sea representativo de la estructura que estoy colocando y lo voy a guardar en mi computadora. ¿Qué es importante en este caso? Que el nombre que ustedes coloquen de dicha tabla sea lo suficientemente representativo. Yo no debo guardar una tabla con el nombre tabla 1, tabla 2, tabla 3, porque realmente ese nombre no me está indicando nada. Yo debo guardar la tabla con un nombre que a la hora de yo organizar la información para crear mi estructura sea de fácil ubicación y de fácil relación. Por ejemplo, yo puedo colocar en este caso el nombre de esta tabla podría ser alumnos inscritos o participantes por curso, distinto a lo que me podría generar si yo veo una tabla cuyo nombre sea tabla 1 o tabla-curso o tabla-estudiantes.
porque no puedo visualizar solamente al ver el nombre de la tabla a qué se refiere la información que voy a ver en esa estructura. Esta forma manual es relativamente sencilla cuando la cantidad de campos que tenemos son muy pocos. Sin embargo, existe otra forma de ingresar la información, que es utilizando el botón formulario. Muchas veces ustedes van a encontrar tablas que posteriormente pueden simplemente trabajar y llevar a una estructura en Excel. Por ejemplo, tienen un archivo que les enviaron y necesitan vaciar esa información en una hoja de Excel. Simplemente van a copiar y pegar y van a organizar la información que les están indicando. Si yo tengo una tabla que tengo 30 registros y luego debo ingresar 20 registros más, pero estos registros no están en digital. Estos registros los tengo en físico o estos registros simplemente me los están suministrando en un momento. ¿Cómo hago para ingresar esa información? En este momento es súper sencillo y práctico utilizar el botón formulario. Pero ¿cómo lo ubico? ¿Cómo lo agrego a mi hoja de Excel? Vamos a ver cómo se realiza. Lo primero que tienen que ustedes visualizar en su barra de herramientas es que se muestra el botón formulario. Como usualmente no se suele utilizar, nosotros debemos incorporarlo en nuestra barra de herramientas. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la barra de herramientas, control derecho del mouse, vamos a ubicar la opción personalizar barra de herramientas, vamos a activar todos los comandos para que se puedan desplegar las diferentes opciones que tenemos y en la lista vamos a ubicar el botón o el comando formulario. Al ubicarlo, vamos a darle a agregar. Ellos les van a solicitar que creen un nuevo grupo. Ustedes colocan el nuevo grupo, le indican el nombre que le van a colocar o le van a asignar al grupo y posteriormente le dan al botón agregar y aceptar. Sencillo, ¿verdad? Vamos a revisar nuevamente el procedimiento para que ustedes lo puedan visualizar. En resumen, es ubicar en la barra de herramientas, control derecho del mouse, personalizarla, activar la opción todos los comandos. Luego que se desplieguen todas las opciones que tienen, van a ubicar el identificado con el nombre formulario. Al tenerlo visualizado, van a seleccionarlo, le van a dar a agregar, colocan el nombre al nuevo grupo, lo pueden dejar como nuevo grupo por defecto y le dan a aceptar. Van a observar que se les va a agregar el botón formulario en la barra de herramientas. Teniendo ya nuestro botón de formulario en la barra de herramientas, podemos empezar a utilizarlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Recuerden que en el ejemplo estamos hablando de que tenemos simplemente 10 registros en una tabla muy básica que vamos a utilizar para efectos de esta práctica. Vamos a presionar el botón formulario y vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Les voy a dar diferentes situaciones que pueden ocurrir para que ustedes puedan visualizar qué hacer en cada uno de estos casos. Inicialmente, cuando nosotros presionamos el botón formulario y estamos fuera del área de trabajo, es decir, fuera de la tabla con la que vamos a trabajar, nos va a mostrar un mensaje. No se pudo completar la operación para el rango de celda seleccionado. Seleccione una única celda dentro del rango e inténtelo de nuevo. ¿Por qué se muestra este mensaje? Porque nosotros presionamos el botón formulario, pero no tenemos seleccionada ninguna de las celdas que forman parte de nuestra base de datos o nuestra estructura de información con la que queremos trabajar. Para poder utilizar el botón formulario, debemos tener seleccionado o tener ubicado alguna de las celdas que forman parte de nuestra estructura. De esa manera, sí podemos empezar a trabajar. Entonces, es importante, cuando ustedes visualicen este mensaje, se percaten de que efectivamente seleccionaron una de las celdas de la estructura con la que desean trabajar. Continuamos.
Teniendo claro el detalle que les acabo de comentar, entonces simplemente seleccionen una de las celdas de la estructura con la que vamos a estar trabajando y presionen el botón formulario. Fíjense que en este caso no es otra cosa que mostrarnos la información que tenemos en la tabla, pero en el formulario ustedes pueden ir hacia el registro anterior, al registro siguiente, desplazarse por todos los distintos registros que están en la tabla. ¿Cómo ingresamos un nuevo registro? Vamos a presionar nuevo registro y vamos a empezar a incorporar uno a uno los campos que nos están solicitando. En este caso hay un código, nombre y apellido, edad, curso, la fecha de inicio y la fecha de fin. Y cuando nosotros terminamos de ingresar toda esta información, le damos al último campo, vamos a observar, al darle a cerrar, que se va a agregar efectivamente el registro en nuestra estructura. Fíjense que es el registro número 11 y que podemos verlo. ¿Qué ocurrió en este momento? Yo seleccioné todos los campos en la tabla, se observan donde está ubicado el cursor, y cuando yo intento darle nuevamente al botón formulario, él me va a mostrar un mensaje. Me va a decir, no puedo determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. ¿Por qué me muestra este mensaje? Porque estoy seleccionando toda la información y él no puede ubicar cuáles son las filas de selección o las listas principales que él necesita tener como etiquetas. En este caso, las etiquetas para el formulario vienen representadas por la columna superior donde están los nombres de cada uno de los campos. Entiéndase, código de inscripción, nombre, apellido, edad, curso, fecha de inicio y fecha de fin. Yo en este caso lo que debo hacer es deseleccionar la fila que tengo seleccionada en ese momento, selecciono nuevamente una única celda y vuelvo a presionar el botón del formulario. Al realizar el proceso de esta forma, efectivamente, él me va a mostrar el formulario en cuestión. Si yo deseo eliminar uno de los registros, ¿verdad? Debo posicionarme en el registro que deseo eliminar y al estar posicionado en ese registro, yo le voy a dar al botón eliminar y automáticamente me mostrará un mensaje de validación de la operación. Fíjense que en este caso se eliminó el registro número 11, el que habíamos ingresado al principio de la explicación. Cuando le doy a eliminar, él me muestra el mensaje de validación de la operación. Yo le doy a aceptar y fíjense que ya no me muestra en la tabla el registro número 11, sino todos los registros que teníamos anteriormente. Teniendo claro cómo puedo hacerlo de forma manual y cómo puedo hacerlo de forma a través del formulario, simplemente les estoy repitiendo el proceso para que ustedes visualicen, podemos empezar a trabajar con la tabla y poder ingresar la cantidad de registros que yo necesite en un momento dado. Tengo claro cómo lo hago de forma manual y cómo hago a través del botón formulario. Tengo todos los datos que necesito en mi tabla. Puedo crear otra tabla con otras características, por supuesto. Nosotros en la suite de Microsoft podemos encontrar una aplicación identificada como Access. Esta tabla que ustedes acaban de crear, ya sea de forma manual o utilizando el botón del formulario, puede ser importado en una base de datos, en este caso Access. Access es una aplicación que está integrada en la suite de Office y que ustedes pueden utilizar para continuar este trabajo y llevarlo a un próximo nivel. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo importamos la base de datos en Access? Sencillo, vamos a ver cómo es el procedimiento. Lo primero que tienen que hacer es ubicar su programa dentro de la computadora en las aplicaciones que tienen instaladas. Es importante que esté instalada para que puedan utilizarlo
y les debo recordar que solo trabaja con Windows. Teniendo claro ya dónde está el programa, vamos a repetir ese proceso, buscamos Microsoft Office, buscamos la opción de Access, lo seleccionamos. ¿Qué es lo primero que me va a solicitar? Me va a solicitar que le indique qué tipo de información voy a realizar, qué tipo de información voy a importar. En este caso, teniendo abierta la aplicación, yo voy a seleccionar la opción base de datos del escritorio en blanco. ¿Por qué? Porque vamos a crear una base de datos desde el principio. Le voy a dar un clic sobre esa opción y él automáticamente me va a desplegar un mensaje donde me va a indicar, me va a solicitar que le indique qué es lo que deseo hacer en ese momento. En este caso, nosotros vamos a crear una base de datos desde cero y queremos importar los datos que tenemos anteriormente, ¿verdad? Fíjense, coloco crear una nueva base de datos, busco datos externos en mi barra de herramientas, selecciono Excel y él me va a mostrar un mensaje. Voy a darle a examinar, busco mi base de datos que acabo de crear y me va a empezar a dar paso por paso las diferentes opciones que yo puedo cubrir a través del asistente. Vamos a ver el proceso en forma general y yo se los voy a repetir para que puedan ver uno a uno los pasos que se están realizando. Este proceso es muy sencillo, ya que a través del asistente para importación de hojas de cálculo, ustedes simplemente deben seguir cada uno de los pasos que se están dando e ir ingresando la información que se les va solicitando. Vamos a verlo nuevamente al detalle para que ustedes puedan visualizar qué deben ir haciendo en cada paso. Ya entraron en Access, seleccionaron crear nueva tabla, ubicaron el botón datos externos, seleccionaron la opción de Excel y tienen seleccionada la tabla con la que van a trabajar. Fíjense que en este caso, los voy a hacer paso por paso para que ustedes lo visualicen, puedan ver cada una de las opciones que se están desplegando. Ubicamos Access dentro de nuestra computadora. Vamos a seleccionar la opción de crear nueva tabla. Fíjense, base de datos, crear nueva tabla. Nos vamos a la opción de datos externos, que está en la parte superior de la barra de herramientas. Seleccionamos Excel y él nos va a mostrar un cuadro de diálogo para ubicar la tabla con la que vamos a trabajar. A darle a abrir, nosotros podemos empezar a ingresar toda la información que necesitamos colocar para que se realice la importación. Fíjense que él nos va a ir pasando, importar los datos, selecciono la tabla que voy a importar, nos va a aparecer un primer mensaje, importar el origen, le vamos a decir que sí. Él nos muestra un mensaje para empezar a darnos los pasos en el asistente. Tenemos toda la estructura, nos indica los nombres de los campos que vamos a utilizar, si vamos a declarar algún campo como clave principal. Si no se lo colocamos, él lo va a colocar por defecto. Vamos a importar la tabla, en este caso vamos a colocarle un nombre representativo y le vamos a dar a finalizar. Él nos va a solicitar si queremos guardar los pasos de la importación. Ustedes pueden indicarle que sí o que no. A veces es importante guardarlos porque a través de esos datos ustedes pueden ver cuál fue el proceso completo y si existe algún error más adelante, poder identificarlo. Cuando le damos a finalizar, automáticamente vamos a observar que la información que teníamos en la hoja de Excel se nos va a representar como una base de datos en una nueva estructura, pero ya bajo el ambiente de Access. Fíjense que todos los campos que teníamos identificados en nuestra hoja de Excel
se ven reflejados en nuestra estructura, en nuestra base de datos en Access, exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que con el manejador de base de datos nosotros podemos insertar registros, eliminar registros, hacer otras funcionalidades que nos permite este gestor, y esta base de datos puede ser la estructura que nosotros podemos más adelante utilizar en un sistema de información. ¿Por qué es importante manejar todos estos aspectos? Porque nosotros muchas veces manejamos información de una manera manual, aun cuando Excel es una excelente herramienta ofimática para manejar una gran cantidad de registros, muchas veces se nos puede quedar corto por la gran cantidad de información que manejamos. Teniendo bien definida nuestra base de datos, ¿verdad? Nosotros simplemente vamos a importar la hoja de Excel a un gestor de base de datos y podemos realizar otras funcionalidades que nos va a permitir el manejador. Entonces podemos ir desde un nivel muy básico, ir subiendo en esta estructura hasta construir una base de datos que pueda alimentar un sistema de información. Por eso es importante tener claros todos estos aspectos y que ustedes lo puedan manejar. Pero ¿de qué otra manera podemos nosotros hacer la importación de los datos que tenemos en una hoja de Excel para un manejador de base de datos? Tenemos otras maneras de realizarlo. Si ustedes quieren seguir avanzando en su desempeño en el uso de esta herramienta informática, podrán descubrir que se puede hacer a través de la vinculación de datos. Es una manera de realizar esta actividad. Ustedes pueden crear diferentes tablas. Supongamos que tenemos una tabla identificada con el nombre de productos. Luego tenemos otra tabla que lleva la información de los clientes y la tabla de sucursales. Todo el trabajo que acabamos de realizar hasta ahora, es decir, crear la hoja de Excel, identificarla, realizar la limpieza de la base de datos, verificar su integridad, es decir, que todos los campos tengan el formato que corresponde y que no existan datos repetidos. Todo ese trabajo que nosotros realizamos lo vamos a llevar a una vinculación. Yo puedo en cada una de esas tablas, las creo de manera separada. Es decir, creamos la tabla de clientes, creamos la tabla de productos y la tabla de sucursales. Cada una de esas tablas las vamos a manejar con el trabajo que ustedes acaban de ver que realizamos. Teniendo cada una de esas tablas, yo puedo a través de Excel hacer una vinculación y darle relaciones a las tablas a través de sus códigos y sus campos claves. De una manera u otra, estoy haciendo las veces de un sistema de información a menor escala, pero desde Excel. ¿De qué otra forma podemos hacerlo? Podemos crear una macro. Una macro es una funcionalidad muy poderosa que tiene Excel, que me permite realizar diferentes funcionalidades para obtener un objetivo en particular. Yo a través de una macro, dándole una serie de características, configurándola de una manera única, puedo generar la manera de importar los datos. Las macros son utilizadas comúnmente para realizar ciertas funciones que yo voy a repetir constantemente en el tiempo. Para no tener que realizar todos esos pasos tantas veces como sea necesario, yo simplemente me creo la macro y cada vez que necesite realizar esa función en particular, yo ejecuto la macro y la macro automáticamente se encarga de realizar la operación que yo necesito en un momento dado. Es una herramienta muy poderosa porque nos va a ahorrar tiempo y cuando hacemos una macro que está bien estructurada y que los resultados que nos arroja son los que estamos esperando, yo simplemente lo que hago es guardarla, la asigno en una hoja en particular y cada vez que necesito utilizarla, la ejecuto. Una tercera forma de realizar una importación de datos es a través utilizando otro manejador de base de datos. En este caso estamos hablando de Visual Basic.
Piensa lo interesante de saber importar datos desde Excel. Nosotros podemos trabajar desde Excel directamente con Access porque forma parte de la suite de Office, pero también podemos trabajar importando datos de Excel a un manejador de base de datos externos que no necesariamente puede ser Access. Podemos trabajar si lo podemos llevar a HTML, a XML, si trabajamos con SQL o trabajamos con otro generador de base de datos con el que podemos importar los datos e importar la información. Ustedes me podrían preguntar, bueno, Laura, es todo un camino que tienen que recorrer desde las funcionalidades más básicas hasta funcionalidades más complejas, como lo dijimos al principio. Sencillamente, ustedes me podrían preguntar, bueno, pero ¿cómo podemos nosotros aprender todas estas funcionalidades? ¿Cómo lo hacemos? Ustedes van a encontrar que existen manuales en línea, que existen tutoriales, hay videos, está la ayuda de Office. Existe una gama, un gran catálogo de recursos que podríamos utilizar en un momento dado para aprender a utilizar Excel. Sin embargo, no es igual a que ustedes lo realicen bajo un esquema con una plataforma de apoyo y de una forma guiada, que ustedes puedan ir avanzando desde el nivel más básico hasta un nivel más avanzado, teniendo claro que va a existir alguien que les va a estar dando la información, que van a tener un feedback y que ustedes pueden revisar las diferentes actividades que vayan a realizar. Entonces ahí me preguntarían, ¿cómo puedes hacerlo? Como ya les dije, existen una cantidad de recursos con los que ustedes podrían practicar. Ahora bien, yo te pregunto, si eres una persona autodidacta, si quieres realmente elevar tu desempeño personal, laboral y académico, si dispones de un tiempo o puedes organizarte para tener un tiempo dedicado solo para realizar este tipo de actividades, debes hacer una evaluación. Debes evaluar qué es lo que quieres hacer y por qué lo deseas hacer. Mi opinión muy particular, la mejor manera en que ustedes pueden desarrollar nuevas habilidades es a través de un curso. Debe ser un curso especializado donde ustedes puedan ir avanzando por niveles. Un curso que te permita ver diferentes funcionalidades, ir avanzando nivel a nivel de la mano de una plataforma y con una persona que te va a guiar para hacer cada una de las actividades que tú vas a poder visualizar en esta plataforma. ¿Por qué es importante que lo realicen? No es solamente desde el punto de vista laboral, porque ustedes pueden de repente necesitar hacer un trabajo específico que les soliciten en la oficina, sino que Excel también les va a permitir hacer otras actividades, otras funcionalidades que pueden ser de muchísimo provecho y apoyo para su desempeño académico o para su desempeño personal. Si ustedes quisieran realizar una pequeña base de datos para su comunidad o quieren realizar una base de datos para medir el presupuesto familiar, ver cuáles son los elementos que normalmente están mes a mes ustedes de una u otra forma involucrados. Lo pueden manejar de esta forma. Entonces, mi recomendación muy personal es que realicen esa evaluación, vean si efectivamente yo quiero mejorar mi desempeño, yo quiero aprovechar al máximo los beneficios y las bondades de esta herramienta automática. Definitivamente lo mejor que pueden hacer es canalizar ese requerimiento que tienen a través de un curso. Pónganse un reto. Yo quiero aprender a realizar una hoja de Excel ingresando toda la información. Ya teniendo claro cómo lo pueden hacer, el próximo proceso, ¿cuál sería? Oye, yo quiero con esa hoja de Excel poder colocarle, insertarle fórmulas y generar unos resultados. Van aumentando el reto paulatinamente en función a cuáles son sus metas. Ya con esa hoja de Excel donde yo tengo unos cálculos, yo quiero utilizar esa información y convertirlo en una base de datos. Quiero crear una macro. Definitivamente necesitan realizar un curso especializado. ¿Y dónde podrían realizarlo?
¿Conoces AulaClix? Vamos a presentarlo. En AulaClix existe un curso identificado como Ofimática Stream 4.0. En este curso ustedes pueden trabajar con el paquete de Office. Estamos hablando de PowerPoint, Word y Excel. Este programa te enseñará a manejar todas las herramientas del paquete desde sus funciones más básicas hasta las más avanzadas. Es un programa que comprende toda la suite de Office, como te dije anteriormente, Word, Excel y PowerPoint, y te ayudará a conocer todas sus funcionalidades y cómo utilizarlas para mejorar tu desempeño profesional. Como ya les dije, es un valor agregado no solamente en el área profesional, sino también es un soporte para tu área académica y para tu área personal. Hay programas que van desde 6 a 9 meses. ¿Y cuáles son las principales características que te ofrece esta plataforma? Vas a tener una enseñanza dirigida por tutores calificados, los contenidos están actualizados y tienes una capacitación certificada. Por participar en este webinar vas a obtener un cupón de descuento especial. Más adelante te van a enviar la información para que sepas cómo aprovechar este cupón. Definitivamente, Ofimática Stream 4.0 es un curso ideado para mejorar el desempeño profesional de ejecutivos universitarios, profesionales, emprendedores o empresarios. ¿Cómo puedes obtener mayor información? Puedes visitar nuestro portal web a través de www.aulaclix.com, donde vas a poder encontrar información sobre los cursos que ofrecemos y el contenido que puedes ubicar. Yo te invito a que tomes una decisión, a que lo hagas en el momento más adecuado, que es este. No lo dejes pasar, porque llega un momento en que se te pueden ir presentando nuevas oportunidades y mientras mejor preparado estés, más fácil te va a ser desarrollarte en esas diferentes oportunidades que se te pueden presentar. Entonces recuerda, puedes ubicar información a través de nuestro portal aulaclix.com y también puedes ubicarnos en nuestras redes sociales. Nos puedes ubicar con el usuario AulaClix en Facebook y en Instagram y Twitter puedes encontrarnos con el usuario @AulaClix. Espero que la información que acabamos de compartir sea de tu completo provecho. Si tienes cualquier duda, cualquier inquietud, no olvides escribirnos. Estamos a la orden para darte respuestas oportunas sobre las inquietudes que puedan presentarse. Sin duda alguna, solo me resta decirte que muchísimas gracias por tu atención. Recuerden que el campo laboral cada día es más competitivo y sin duda alguna van a sobrevivir y quienes tendrán mejor desempeño, solo aquellos que estén mejor preparados. Evalúa tu condición actual, evalúa qué es lo que quieres hacer y ponte metas, ponte retos y ve por ellos. Finalmente, recuerda que el éxito radica en la constancia. Para mí fue un inmenso placer compartir este espacio con ustedes. Gracias a AulaClix y nos vemos en una próxima oportunidad.